Bueno, bienvenidos a los problemas de las cosas que giran de nuevo. Habíamos hecho el problema 8, como ven en pantalla. Ahora en otro video vamos a hacer el problema 9. Vamos a leerlo con detenimiento. Vamos a agarrar el cursor láser. Dice así, es un problema de dinámica circular. Un automóvil de 1000 kilogramos recorre una autopista que en un tramo tiene un radio de curvatura de 60 metros. El automóvil se mueve con velocidad constante en módulo, sabiendo que la autopista forma un ángulo de 15 grados con la horizontal. A eso se lo llama peralte. Ahora vamos a hablar del peralte. Pregunta, ¿a qué velocidad puede tomar la curva el automovilista sin que requiera el rozamiento con la superficie, con la carretera? Y el punto B, ¿qué fuerza de rozamiento se necesita si el coche viaja a una velocidad 3 metros por segundo mayor que la hallada en la parte anterior? Bueno, léanlo con detenimiento, uno lo lee, lo relee, lo esquematiza, lo dibuja, lo vamos a hacer, seguramente ustedes en el papel, yo en el pizarrón, pero lo que hay que hacer es esto, siempre interpretar físicamente el problema, más allá del enunciado. Si sabemos que tenemos un coche, pensemos en la vida real como si estuviésemos viendo ese coche que gira por una pista circular, o como si lo estuviésemos experimentando. Supone que nosotros estamos afuera y mirando cómo el coche va justamente dando vuelta alrededor de esa pista circular. Esa pista circular tiene un radio de 60 metros de curvatura, y sus ruedas, el mismo coche, está como inclinado levemente en 15 grados respecto de la horizontal. ¿Qué significa que esté inclinado 15 grados levemente respecto de la horizontal? Que la pista de carrera, por donde se desplaza obviamente rueda coche, no va así en una superficie paralela a la Tierra, sino una superficie, una pista que está inclinada a un ángulo de 15 grados respecto de la horizontal de Tierra. O sea, está levemente inclinado unos 15 grados. O sea que las ruedas van a estar inclinadas así. A eso se lo llama peralte, a esa inclinación que tiene la pista respecto de la superficie de la Tierra, que se la considera horizontal. Bueno, va a tener mucho que ver el peralte con respecto a este movimiento circular, a este problema de dinámica circular, que vamos a pensar en voz alta, vamos a analizar lo siguiente, vamos a pensar como si estuviésemos viendo el fenómeno o experimentando el mismo. Cuando el coche va por esa carretera peralteada a 15 grados, en forma circular, describiendo una circunferencia de un radio de 60 metros, lo que tenemos que pensar de que como las ruedas están inclinadas sobre ese peralte que tiene la pista, a 15 grados respecto al horizontal, se supone de que el vehículo, que está obviamente inclinado unos 15 grados respecto de la horizontal, sus neumáticos obviamente podrían estar desplazándose hacia abajo, o sea, podrían resbalar, deslizarse, podría haber un derrape obviamente, del vehículo sobre la pista. Lo que es ese derrape significa que el vehículo es como que se deslizaría hacia abajo. Para evitar ese deslizamiento hacia abajo, por el peralte que tiene la pista, obviamente el vehículo tendría que rotar con una suficiente velocidad angular para poder de alguna manera compensar esa acción de caerse o derrapar sobre el peralte. Eh, obviamente, eh, esa fuerza que va a tener que ver con, con, con la acción de que justamente el vehículo no se derrape, o sea, no caiga sobre ese peralte, tiene que ver con la fuerza centrípeta. Pero también tiene que ver con la fuerza de rozamiento estático que hace justamente la superficie del peralte sobre
las gomas del vehículo, sobre los neumáticos del vehículo. Se supone que si el coche está inclinado así y tiende a derrapar hacia abajo, pone a caer sobre ese peralte, la fuerza de rozamiento estático, que debería ser la superficie de la pista sobre los neumáticos, tendría que ser en sentido contrario a este. O sea, si cae así o tiende a caer así el coche, la fuerza de rozamiento estático tiene que ser de sentido contrario a ese supuesto movimiento de derrape. Esa fuerza de fricción, de rozamiento estático, es la fuerza que debería ser la pista peralteada sobre las gomas del vehículo para que éste no se venga hacia abajo. O sea que no solamente va a tener que ver con la fuerza centrípeta por el movimiento rotacional que tiene, sino también con esa fuerza de rozamiento estático que hace la superficie de la pista peralteada sobre las gomas del vehículo para que éste no derrape, para que éste no se venga hacia abajo. Obviamente que si se tiende a mover hacia abajo, la fuerza de rozamiento estático tiene que ser en sentido contrario a ese supuesto derrape o movimiento hacia abajo. Ahora lo vamos a dibujar inclusive. Entonces, eso es lo que hay que entender físicamente. Que la fuerza centrípeta, como esa fuerza de rozamiento estático, evitarían de que el vehículo, al girar sobre esa pista peralteada a 15 grados, se nos venga hacia abajo. Esas dos fuerzas son las que evitan ese derrape, ese deslizamiento del vehículo hacia abajo, por ese peralte de 15 grados. Bueno, si leemos el problema acá, lo volvemos a leer, dice en el punto A qué velocidad puede tomar. Bueno, en realidad está mal enunciado acá, se ve que el que escribió no entiende mucho de gramática o se equivocó al escribir. Dice, ¿a qué velocidad debería tomar el automovilista para que sin rozamiento con la pista, pueda de alguna manera dar vuelta alrededor de la circunferencia de radio 60 metros? O sea que esa fuerza de rozamiento estático que hace la superficie, esa carretera peralteada, sobre los neumáticos, debería anularse, debería ser despreciable, eso es lo que está diciendo. Entonces, teniendo en cuenta que esa fuerza de rozamiento estático que hace el peralte de la pista sobre los neumáticos es cero, es despreciable, entonces la única fuerza que acá va a ser importante y que va a participar para que no derrapen las ruedas y no se nos venga abajo el vehículo sobre esa pista, la fuerza que va a ser importante aquí para que no se produzca el derrape del vehículo es la fuerza centrípeta. ¿Qué es la fuerza centrípeta? Que es la fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia que va a describir el automóvil. Igualmente, hay que tener presente que, a pesar de que en el punto A pide que la fuerza de rozamiento estática sea cero, sea nula, sea despreciable, hay que tenerla presente porque esa fuerza, más la fuerza centrípeta, son las fuerzas que colaboran para que justamente el vehículo no derrape, no se nos venga deslizando, resbalando hacia abajo. Quiere decir que cuando planteemos a futuro las ecuaciones de Newton, esa fuerza de rozamiento estático la vamos a poner en las ecuaciones y después la vamos a anular a futuro para poder cumplir con lo que nos pide el punto A del problema. Y después el punto B es otra cosa que dice qué fuerza de rozamiento se necesita si el coche viaja a una velocidad 3 metros por segundo mayor a la hallada en el problema anterior. Bueno, habrá que sumarla a la velocidad tangencial, ¿no? Que acuérdense que es la velocidad angular, por el radio. A esa velocidad tangencial hay que sumarle 3 metros por segundo, y después a esa velocidad tangencial, si lo dividimos por el radio, que son 60 metros, nos va a dar la velocidad angular final del coche alrededor de la pista. Con eso vamos a poder, con las mismas ecuaciones de Newton, despejar la fuerza de rozamiento estático, que es lo que nos está pidiendo en el punto B. Bueno, listo. Ya está leído, ya hablamos un poco más de la física, porque siempre hay que intuir el problema físicamente antes de hacer algún planteo esquemático, el diagrama de fuerzas, que es lo que vamos a hacer, y a futuro las ecuaciones de Newton, porque esto no puede convertirse en un problema matemático. Siempre hay que pensar
como si uno estuviese observando el fenómeno, como si uno lo estuviese experimentando, razonando físicamente y después llevando todo ese concepto, reducirlo al problema, esquematizándolo con un dibujo, con un diagrama de fuerzas en el cual no me tengo que olvidar de ninguna fuerza, ahora lo vamos a plantear, y a futuro las ecuaciones de Newton y despejar lo que nos piden según lo, lo que esté enunciado en la consigna. Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es sacar de pantalla el problema 9, ya lo leyeron, ya lo tengo copiado en el pizarrón, claro. Y vamos a hacerlo tranquilamente. Ahí está el enunciado, el problema. Vamos a hacer un dibujo esquemático. Supongamos que esto es el movimiento que hace circular el vehículo alrededor de una pista que está peralteada. Estamos viéndolo desde arriba. Estamos viéndolo de arriba esto. Estamos viendo la pista circular desde arriba. Esto es un radio. Vale 60 metros. No importa ahora los valores. Después, acuérdense que todo tiene que estar en MKS. Las unidades después las manejan ustedes. Tienen que estar en las mismas unidades. Las cuentas las hacen ustedes. Supongamos que el coche lo vemos así desde arriba. Este es el coche. Bueno, muy bien. Tenemos una velocidad tangencial, que es la velocidad que nos pide el problema en el punto A. La velocidad tangencial no es otra cosa que W por el radio es este. Bueno, listo. Esto desde arriba. Y si uno lo ve de alguna manera de perfil, ¿qué ve de perfil? Bueno, de perfil vamos a ver el coche, obviamente, inclinado por el peralte ese sobre la carretera, sobre la pista, digamos, ¿no? Peralteado. Lo que vamos a ver es esto. Vamos a tratar de hacer un buen dibujo, ¿no? Traten de hacer siempre un dibujo bien esquemático, bien lindo, bien grande, con todas las fuerzas, con todos los colores, bien prolijo, porque no solamente para ustedes y para que entiendan lo que están haciendo, sino para el corrector a futuro, que es su docente cuando corrija el examen. Porque he corregido parciales que eran realmente muy desprolijos y muy difíciles de entender realmente el diagrama de cuerpo libre, porque en realidad cuando uno revisa un examen como docente, revisa en física generalmente el diagrama de cuerpo libre y a futuro las ecuaciones de Newton. Después, más allá de las cuentas si están mal hechas o bien hechas, no nos importa mucho, pero sí revisamos el concepto de cómo están diagramadas, no solamente las fuerzas que se plantean, sino las ecuaciones de Newton. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujo esquemático. No soy buen dibujante, pero trataré de serlo en este poco tiempo de la vida en la cual estamos haciendo este problemita. Parece un plato volador más que un coche, pero bueno, lo estamos viendo de perfil. Tenemos el coche y esta es la Tierra. La superficie de la Tierra plana, la consideramos plana. Bueno, hay un peralte acá, 15 grados. ¿Qué tenemos que hacer en este problemita? Dibujar todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Todas las fuerzas. Y acuérdense que es un movimiento circular. Si es un movimiento circular, sabemos muy bien que si miramos de arriba, hay una fuerza que es una fuerza centrípeta, que apunta hacia el centro, ¿no?, del movimiento. Y esa fuerza centrípeta no es otra cosa que masa del cuerpo por velocidad angular al cuadrado por el radio. Este es el valor de la fuerza centrípeta del cuerpo girando respecto de este origen de forma circular, claro. Bueno, dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, obviamente tenemos en principio la fuerza peso, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo, gravitacionalmente, masa por gravedad. Vamos a dibujarlo un poquito más chica. No tiene por qué ser tan grande. Muchas veces me excedo con el gráfico, pero prefiero que sea grande el dibujo, amplio y prolijo y con todos los colores del mundo, como para que se vea bien lo que uno hace
Háganlo así también en la hoja, por favor. Bien, yo estoy viendo de perfil, ¿no? Voy a borrar esto que dice de perfil porque si no, no voy a tener lugar para dibujar la fuerza. Se supone que esto lo estoy mirando de perfil. Bueno, ¿qué otra fuerza existe? Muy bien, tenemos la normal. La normal es una fuerza que, bueno, podríamos dibujarlo así. Midiendo valores o menos climáticamente. Sí, la dibujé así. Creo que entonces voy a poder dejar de perfil acá. Estoy bastante prolijo en eso, trato de serlo. Esta es la normal, que es la fuerza que hace obviamente el plano de la pista, como si fuese un plano inclinado, ¿no? Para sostener al cuerpo. Siempre obviamente es perpendicular al cuerpo. ¿Qué otras fuerzas existen además? Las fuerzas que existen, bueno, es, por ejemplo, esta es la fuerza que dije yo, que la estoy tratando de dibujar en azul, si se ve en azul, que es la fuerza de rozamiento estático, que también lo hace sobre este neumático. Bueno, una forma. Con dibujar una sola fuerza de rozamiento estático es suficiente. No hace falta dibujar las dos fuerzas con las dos ruedas. Esto es simbólico nada más. Ahí está. Hay una fuerza de rozamiento que hace justamente la superficie peralteada sobre las ruedas del vehículo, que lo que evita, por eso la dibujé para arriba, evita de que justamente derrape. Derrape significa que se deslice el coche hacia abajo, que resbale, que se deslice hacia abajo, cosa que lo que no queremos que suceda es eso. Y justamente la fuerza de rozamiento estático que hace eh, la superficie del peralte sobre las gomas del vehículo, tiene que ser una fuerza en sentido contrario al posible derrape o movimiento hacia abajo de deslizamiento o de resbalo que podría sufrir el vehículo. ¿Cierto? Ya lo expliqué. Bueno, otra cosa más. ¿Qué otras fuerzas existen además de esta? ¿Qué es que creen? ¿Existe alguna otra fuerza? Dibujamos el peso, que es la acción de la gravedad, la fuerza de rozamiento que hace justamente el peralte sobre las ruedas para que no se nos venga hacia abajo deslizando el coche, o sea, no derrape. Y la normal, que es la fuerza que hace justamente la autopista sobre el cuerpo para sostenerlo. No hay más fuerza. Pero ustedes me van a decir, no, pará, te estás olvidando, esto es un movimiento rotacional. Hay otra fuerza más, que es la fuerza centrípeta, que es la fuerza que apunta hacia el centro y no la dibujaste. Momento, ya la voy a dibujar. Pero en principio lo que hay que poner son todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y las únicas ahora son estas. Después va a venir la acción de la fuerza centrípeta, que en el cual no nos tenemos que olvidar porque el movimiento es rotacional, claro. Tengo que escribir, a partir de esto, tengo que, una vez hecho, dibujada las fuerzas, sería la cuerpo libre, tengo que elegir un buen sistema de coordenadas. Uno tiene que elegir cualquier sistema de coordenadas, físicamente es aceptable porque la física no va a cambiar, no depende del sistema de coordenadas geométricamente que uno elija. La física es una sola, la realidad es una sola, monísticamente, como decía Baruch Spinoza. Entonces, no importando el sistema de coordenadas que elija, la física va a ser igual. Las consecuencias van a ser las mismas. Los resultados van a ser idénticos. Pero uno tiene que elegir un sistema de coordenadas conveniente, a modo de cálculo, lo digo, a modo de cálculo en el sentido que no enroscarme mal con el cálculo a seguir. Por eso uno elige el sistema de coordenadas que más le conviene. ¿Qué sistema nos puede convenir? Bueno, podríamos elegir cualquiera. Por ejemplo, nosotros estamos generalmente acostumbrados en dinámica, y en otros videos lo dije, a tomar el sistema de coordenadas solidario, el plano inclinado, este que está acá, que sería el peralte. Y vamos a tomar un sistema de coordenadas como en esos problemas de plano inclinado, un sistema IX, o sea, un sistema donde el eje X sea paralelo o solidario al plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado. Voy a tomar ese sistema porque, bueno, es el que más estoy acostumbrado, pero ojo, es el que más me conviene a nivel cuentas. ¿Podría tomar un sistema de coordenadas paralelo a la Tierra?
tal que el eje X sea paralelo a la Tierra y el eje Y perpendicular a la Tierra? Sí, podría. Las cuentas, bueno, van a ser un poco distintas trigonométricamente, pero la consecuencia física va a ser igual. Bueno, eso lo eligen ustedes, esto es a modo de consumidor. Nosotros vamos a elegir este sistema de coordenadas y lo elijo así, solidario al plano inclinado del peralte, para que las cuentas, bueno, me sean más familiares por los viejos problemas que hacía de dinámica. Pero no significa que tenga que ser este, puede ser cualquiera, y cualquier sistema ustedes podrían elegir este sistema así. Y si hacen respecto de este sistema la descomposición de fuerzas o las proyecciones de fuerzas que hay que hacer respecto del eje X y el eje Y, las consecuencias van a ser similares. ¿Mm? Bueno, hablando de proyectar fuerzas, uno elige un sistema de coordenadas, que en este caso lo elegimos solidario, paralelo al plano inclinado, por el solo hecho de poder proyectar todas las fuerzas que aparecen acá en el dibujo respecto del eje X, como también respecto del eje Y. Por lo tanto, tenemos que proyectar esas fuerzas respecto del eje X y respecto del eje Y. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hacemos en los viejos problemas de dinámica. Lo que tenemos que hacer es trazar una línea de puntas paralela al eje, al plano inclinado del peralte, o sea, paralelo al eje X, en la misma dirección del eje X, y una línea de puntos, obviamente, perpendicular, que va a ser una línea solidariamente paralela al eje Y. Siempre hay que hacer esa línea de puntos, esa cruz que va a ser, esa cruz va a ser paralela tanto al eje X y al eje Y respectivamente. Una vez que hice eso, proyecto las fuerzas respecto del eje X y respecto del eje Y. Tengo la fuerza peso, la descompongo. ¿Cómo la descompongo? Bueno, así. Como lo hacían los viejos problemas de dinámica. Agarro el peso línea de puntos, línea de puntos, línea de puntos, perpendicular al eje paralelo al eje X. Cuando hago eso, me va a quedar, lógicamente, esta fuerza. Esta es la proyección de la fuerza peso, sobre el eje X. Y me da esta fuerza que va a ser peso X. Pongo peso X, que es la fuerza para el eje X. Y después hago lo mismo, pero proyecto sobre el eje Y, que es esta línea punteada, perpendicular. ¿Me salió bien o me salió mal? Ensuciarse los dedos, dice. ¿Qué significa hacer los ejercicios, ¿no? Con lápiz y papel y ponerse a estudiar? Ahí me tuve que agachar un poquito para hacerlo lo mejor posible y que se vea bien el tema de las proyecciones. Disculpen que sea muy severo en eso. Lo soy. Quiero prolijidad. Bueno, entonces proyecto el peso, línea de puntos sobre el eje Y y me queda esta fuerza que es la fuerza peso Y. A ver si me sale mejor así. Ahí está. Esa sería la fuerza peso Y. Ahí está. Bueno. ¿Qué más? Bueno, por ahora nada más. ¿Qué me van a decir? Bueno, pero te falta la fuerza centrípeta, te falta la fuerza centrípeta. Sí, existe la fuerza centrípeta, porque este es un movimiento circular. A pesar de que no se mueve radialmente el cuerpo, porque se mueve sobre la circunferencia, lo que significa que el radio es constante, por eso no se mueve radialmente, existe una aceleración centrípeta y una fuerza centrípeta que apunta hacia el centro del círculo. Y eso no hay que olvidarse. Ahora va a aparecer eso. Pero en principio, la descomposición de fuerza. Bueno, tienes peso X, peso Y, una cuestión trigonométrica, que ya lo hemos visto en otros videos, y vamos a analizarlo. Bueno, a ver, un poquito de trigonometría. Tenemos que buscar ángulos correspondientes, o sea, ángulos en el cual los lados de las fuerzas sean paralelos respectivamente a los lados del plano inclinado. O sea,
nosotros observamos bien lo siguiente. A ver si lo podemos ver. En una forma realmente sencilla. Yo sé que este ángulo vale 15 grados. Lo voy a hacer con un color azul. Voy a tratar de localizar los ángulos con lados que sean paralelos entre fuerzas y plano inclinado. El plano inclinado que estoy tratando con una marquita azul, es paralelo al lado peso X de la fuerza. Bien. Ahora, esto que lo voy a hacer con dos rayitas, que es la fuerza, obviamente, la fuerza peso, ¿es paralela a qué? Es paralela a este lado del peralte, que no lo dibujé antes, pero lo dibujo ahora. Entonces, como este lado, que tiene una rayita azul, es paralelo a este lado del plano inclinado, y este que tiene dos rayitas, que es el peso, es paralelo a este lado del plano inclinado, entonces como tienen lados paralelos respectivamente, entonces este ángulo de acá, que trazo así con dos rayitas, es igual a este ángulo de acá, que también trazo con dos rayitas. Si no se ve las dos rayitas, ahí se ven las dos rayitas. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes significa que tienen lados paralelos, respectivamente. Vuelvo a repetir, esta rayita de este lado es paralelo a esta rayita de este lado, y estas dos rayitas de esta fuerza peso es paralelo a estas dos rayitas de este lado, del plano inclinado. Entonces, como tienen lados paralelos respectivamente, sus ángulos respectivamente son iguales. O sea que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Vamos a sacar fuerza de rozamiento estático, no me molesta. O sea que este ángulo, lo vamos a llamar alfa, es igual a este ángulo alfa de acá. Son iguales, porque son ángulos correspondientes y tienen lados paralelos. Entonces, ¿cómo calculo alfa? Trigonométricamente hablando. ¿Cómo calculo alfa? Fácil. La suma de los ángulos complementarios de un triángulo rectángulo, rectángulo ¿por qué? Porque son rectángulos. Esto vale 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Acá vale 90 grados. Entonces, la suma de estos dos ángulos complementarios, si son ángulos complementarios de un triángulo rectángulo, la suma vale 90. O si no lo quieren entender así, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo vale 180. Y lo expliqué en un video por ahí. Si yo hago este ángulo de 15 más alfa más 90, me tiene que dar 180. En definitiva, en un triángulo rectángulo, la suma de estos dos ángulos complementarios, se dice, vale 90. Y se dice complementario porque la suma de 15 más alfa tiene que dar 90 grados. Entonces son cuestiones trigonométricas que hay que saber. Son de bolsillo ya. Ya alfa más 15 grados es 90. Por ende, si espejo, el 15 que está sumando pasa restando, me queda 90 menos 15, 75 grados. O sea que alfa es 75 grados. Para todos ustedes. Obviamente, si hago 75 más 15 me da 90. ¿No? Pasen el 15 sumando restando y ya sacan la 90 menos 15 es 75. Ok. Entonces, sabiendo quién es el ángulo alfa, puedo sacar quién es peso X y peso Y. Bueno, peso X, ¿quién es? Bueno, peso X es el peso, como se ve acá en el gráfico, el peso, por el coseno de alfa.
¿Por qué por el coseno de alfa? Porque alfa es 15, es 75 grados, ¿no? Porque cuando es lado adyacente es coseno y cuando es lado opuesto es seno, eso ya lo saben. En este caso, el peso X adyacente al ángulo alfa, que es 75 grados, va a ser el peso, que es la hipotenusa de esta, por el coseno del ángulo de 75 y me da el lado adyacente, que es peso X. En cambio, peso Y es esto, que está acá, que no es otra cosa que esta línea punteada de acá, porque esto es un paralelogramo, ¿no? Entonces, este peso Y es igual a esta línea punteada de acá, que este peso Y. Este peso Y es opuesto al ángulo alfa, que es 75. Y si es un lado opuesto, tenemos que usar seno. Entonces, me va a quedar peso Y igual a peso por seno de 75. Acuérdense que el peso es masa cuadrada. Bueno, ya descompusimos la fuerza, peso, muy importante. ¿Tenemos que descomponer la fuerza? No. Peso, porque después normal es paralela al eje Y y la fuerza de rozamiento estático es paralela al eje X. En ese caso en sentido contrario al eje X, pero en la misma dirección. O sea que esas dos fuerzas, tanto la normal y la fuerza de rozamiento estático, no hay que descomponerla, la única es el peso. Y seguramente se debe estar aplicando todavía la pelotita en la cabeza. ¿Y la fuerza centrípeta cuándo la vas a agregar? Momento. Existe porque está rotando. Ya va a venir. Bueno, y ahora va a venir eso. Hago dos líneas porque me gusta hacer dos líneas. Podría hacer tres también si quiero, pero no importa. No sé si me salió tan bien. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Voy a tratar de hacer lugar por esto. O necesito lugar. Ahí está. No sé si salió chanfleado, no importa. Necesito lugar, por eso hago todo esto. Vamos a poner alfa 75 grados un poquito más acá. Para el que lo está copiando, ¿no? El que no está copiando puede ver todas las veces que sea necesaria el video y vayan viendo gradualmente porque es muy largo, si no, y se cansa. Vayan viendo las partes que les interesa. Hay cosas que por ahí ya saben, la pueden obviar. Bueno, la cuestión es la siguiente. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Dijimos que todavía no aparece la fuerza centrípeta, pero la fuerza centrípeta existe en todo momento. Obviamente, la fuerza centrípeta está actuando, pero no la dibujé. La voy a dibujar ahora. La voy a dibujar ahora al final de todo. ¿Pero por qué? Por lo siguiente. Cuando yo fabrico las ecuaciones de Newton, lo voy a aclarar bien, esto va a ser importante y lo voy a recuadrar. Cuando yo fabrico las ecuaciones de Newton en un movimiento rotacional, tengo que hacer la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, tanto en X como en Y, y eso igualarlo a la fuerza centrípeta en X, por un lado, y a la fuerza centrípeta en Y. Para eso tengo que descomponer la fuerza centrípeta, tanto en el eje X como en el eje Y del sistema de coordenadas elegido previamente, que es este IX solidario al peralte. Vuelvo a repetir, y voy a poner la sumatoria de fuerzas que yo hago sobre el eje X. Esto es sumatoria, suma de fuerzas, significa símbolo de suma de fuerzas. Creo que la letra epsilon en mayúscula en griego. La sumatoria de fuerzas sobre el eje X no es otra cosa que masa por aceleración centrípeta en X. C de centrípeta. Como también la sumatoria de fuerzas en Y es la masa por la aceleración centrípeta en Y. Esto, fundamental. ¿Por qué? Porque acuérdense, como vimos en videos pasados, que la existencia de la fuerza y aceleración centrípeta
se calcula siempre respecto de un sistema inercial. En un sistema inercial, un sistema en reposo. O sea, yo calculo la aceleración centrípeta y su fuerza respecto de un sistema fijo de coordenadas. O sea que el sistema de coordenadas que yo estoy eligiendo acá, y X, es instantáneamente fijo en ese momento. No es que este sistema IX rota con el cuerpo, ¿eh? No rota para nada con el cuerpo. Ojo, este sistema IX que yo estoy dibujando acá, es un sistema que es instantáneo, en ese instante, fijo en ese instante y no rota con el cuerpo. Ojo. Este sistema no rota con el cuerpo. Vuelvo a repetir. Cuando uno, y con los videos pasados hemos deducido la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta, que apunta hacia el centro del círculo, se calculó respecto de un sistema inercial, un sistema fijo de coordenadas. Si no, no valen las ecuaciones de Newton. Si yo me paro en un sistema donde que está rotando, las ecuaciones de Newton no son válidas. Vuelvo a repetir. Este sistema de coordenadas IX es instantáneamente fijo en ese instante en el cual estoy midiendo. No está rotando con el cuerpo. Esto es una cuestión conceptual importante. Si no, estas ecuaciones de Newton no se cumplirían. Estas ecuaciones de Newton se cumplen siempre y cuando el sistema sea un sistema fijo de coordenadas. Y este sistema IX es instantáneamente fijo y en reposo en ese instante. Si no, esto no es válido. Y acá hay que sumar las fuerzas en X igual a masa por aceleración centrípeta en X. Y acá es la suma de fuerzas en Y, masa por aceleración centrípeta en Y. Para eso hay que descomponer la fuerza centrípeta, que ahora la voy a dibujar. Acuérdense que la aceleración centrípeta no es otra cosa que W al cuadrado por el radio. Esto sí, lo podemos poner ya como repaso. Bueno, y ahora sí voy a dibujar la fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta siempre respecto a un sistema fijo de coordenadas, apunta hacia el centro de la circunferencia que describe. O sea que acá voy a tener que hacer una fuerza, así. Esta es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es Fc, que es este valor, masa por W al cuadrado por el radio. Bueno, entonces, obvio que la fuerza centrípeta, para escribir a futuro las ecuaciones de Newton, las tengo que descomponer también, respecto del eje X e Y, que es instantáneamente en reposo, o sea, en reposo en ese instante. No está rotando con el cuerpo, acuérdense. Entonces, descompongo esta fuerza centrípeta que apunta hacia el centro del círculo respecto del eje X y el eje Y. Bueno, vamos a descomponer. Como descompusimos la fuerza peso, también descomponemos la fuerza centrípeta respecto del eje X. Agarro esto, línea de puntos para abajo, perpendicular a esta línea punteada que es solidaria y paralela al eje X. Cuando hago esa proyección, me va a quedar esto que es la fuerza centrípeta en X. O sea, me va a quedar, la puedo dibujar en azul mejor, y es que se ve azul, claro. Fuerza centrípeta en X. Y lo mismo hago proyectando la fuerza centrípeta respecto del eje Y, solidariamente, y me va a quedar una cosa así. O sea, me va a quedar proyectando el extremo de la fuerza perpendicularmente al eje este punteado, que es solidario y paralelo al eje Y de coordenadas. Me va a quedar, cuando proyecto esta fuerza perpendicularmente sobre esta línea punteada, que es paralela al eje Y, me va a quedar la fuerza centrípeta en Y. La voy a dibujar, me voy a acercar así para dibujarla, pues si no puedo. La voy a dibujar en azul si puedo. No quiero hacer manchones. Pero bueno, ahí quedó.
esta fuerza, que está acá, es la fuerza centrípeta en I. Tiene componente en I que es paralela al eje I. Eso significa. Vamos a ponerle FCI. Si se ve en azul, se ve en azul. Si se ve en negro, no importa. FCI. ¿Está bien? Pasa que se mezcló con el negro, pero no importa. ¿Está bien? Esta fuerza de acá es FCI, que es la proyección de la fuerza centrípeta sobre el eje I. Bueno. Perfecto. Vamos a encontrar las componentes FCX y FCI. Para eso las proyecté como se ve acá, pero hay que encontrar los ángulos trigonométricamente, un precio hay que pagar. El tema es el siguiente. ¿Quién es este ángulo de acá? Que tracé en rojo. Ahí se ve el rojo. Necesito ese ángulo porque necesito proyectar la fuerza centrípeta en X y centrípeta en Y. Es fácil de verlo geométricamente. ¿Por qué? Sabemos que este ángulo alfa es 75 grados. Este ángulo alfa es 75. Pero otra cosa estamos observando, interesante, que la fuerza centrípeta FC, que es esta, que está acá, paralela a la Tierra, es perpendicular a la fuerza peso. Perpendicular a la Tierra. Entonces, este ángulo entre FC y peso es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo en rojo, más este ángulo en azul, que es alfa, que es 75 grados, que ya lo saqué, la suma de este ángulo rojo más este ángulo alfa tiene que dar 90. Entonces, si da 90, listo. Entonces, este ángulo de acá, que lo vamos a llamar beta, Juan, Ricardo, Pedro, Silvia, lo que ustedes quieran, lo vamos a llamar beta. Si hago beta más alfa, me tiene que dar 90 grados porque el ángulo que forma fuerza centrípeta y peso es 90 grados, un ángulo recto. Se ve en el gráfico. Entonces, si hago beta más alfa es 90. Beta más alfa es 90. Ahora, ¿quién es? Alfa es 75. Bueno, beta más 75 es 90. Si paso el 75 sumando y restando el otro miembro, cuenta fácil, 90 menos 75, ¿qué les parece? 15 grados. Hagamos la cuenta con la calculadora. Y, o sea que ángulo beta vale 15 grados. Entonces, si vale 15 grados, yo ya puedo saber quién es. Fuerza centrípeta en X y fuerza centrípeta en Y. Fácil. Usando seno y coseno. Como hicimos antes con la fuerza peso X y peso Y. Bueno, entonces, ¿quién es fuerza CX? Centrípeta en X. Esta fuerza que está acá. Y esta fuerza que está acá es adyacente al ángulo beta. Por lo tanto, si es adyacente, tengo que usar coseno. Entonces, fuerza centrípeta en X es la fuerza centrípeta por el coseno de beta. ¿Y quién es fuerza centrípeta en Y? Fuerza centrípeta en Y es la fuerza, como vemos en el gráfico, que sería esta, que digo usted acá, que es la misma que esta línea punteada que está acá, que no es otra cosa que el lado opuesto al ángulo beta. Si es el lado opuesto al ángulo beta, tengo que usar seno ahora. Fuerza centrípeta por el seno de beta. Bueno, beta ya sabemos que es 15 grados, ya lo reemplazan ahí. Listo, ya les compuse la fuerza centrípeta en centrípeta X y centrípeta Y. Se ve ahí. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta este precedente, que la suma de fuerza en X igual a la masa por la aceleración centrípeta en X, y la suma de fuerza en Y igual a la masa por la aceleración centrípeta en Y, y que esto se calcula respecto de un sistema IX fijo, en ese instante del movimiento fijo, no está rotando con el cuerpo, es un sistema fijo de coordenadas, se llama sistema inercial.
un sistema fijo de coordenadas. Y si es fijo, puedo aplicar las ecuaciones de Newton y llegar a esto. Si no, si estuviese rotando con el sistema, esto que puse acá en cuadrito, que son las ecuaciones de Newton, no serían válidas. Por eso este sistema de coordenadas es instantáneamente fijo, o sea, fijo en ese instante, en reposo, punto. Si está en reposo, estas ecuaciones de Newton son las que se obtienen y son válidas. Si no, no sería válido si el sistema de coordenadas estuviese solidariamente moviéndose con el cuerpo. Entonces, aplicando este precedente, entonces sumo las fuerzas en X. ¿Qué fuerzas en X tengo? Bueno, tenemos la fuerza de rozamiento estático que hace el peralte sobre la rueda del vehículo para que no se venga hacia abajo. Obviamente apunta hacia arriba, entonces opuesto al eje X, o sea, menos la fuerza de rozamiento estático, más la fuerza peso X del cuerpo. Y por este precedente, esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta en X. Masa por la aceleración centrípeta en X no es otra cosa que la fuerza centrípeta en X, que es esta fuerza que calculé acá. Fuerza centrípeta por coseno de beta, donde beta es 15 grados. Sobre el eje Y, ¿qué tenemos? Sobre el eje Y tenemos normal, que la punta hacia arriba, la fuerza que hace justamente el peralte sobre el vehículo para sostenerlo, más la fuerza centrípeta en Y, de arriba, menos la fuerza peso I hacia abajo, perdón, aplicando de nuevo este precedente, la suma de fuerzas en I igual a masa por la aceleración centrípeta en I, vuelvo a repetir, las fuerzas en I, ¿cuáles son? Olvídense de la fuerza centrípeta. El peso en I, que apunta hacia abajo, y la normal que apunta hacia arriba. Se va a hacer normal, menos peso I, no estaba cumpliendo con la consigna esta, por eso. Igual a ¿qué? A masa por aceleración centrípeta en I. Y esto es igual a la fuerza centrípeta en I que calculé acá. Muchos van a pensar, pero no era que si no se movía en I, porque en I sería esto. Si el cuerpo no se mueve en I, o sea, no está saltando así, la aceleración centrípeta, esta aceleración en I tiene que valer 0, no. Porque esa aceleración en I no es del movimiento propio del cuerpo así, que esté bailando, no. Tiene que ver con la fuerza centrípeta, que es la fuerza de rotación hacia el centro del círculo. No tiene nada que ver que se esté moviendo así. Tiene que ver con la fuerza centrífuga, que es la fuerza que apunta hacia el centro del círculo. No es la fuerza de traslacional del cuerpo moviéndose así sobre el eje Y. No. Tiene que ver con la fuerza centrífuga. En este caso, en la componente Y, compuesta en la componente Y. Como también esta, ustedes van a decir, bueno, pero si no se mueve sobre X, si total esto no se desliza sobre este peralte, entonces tendría que ser 0 la aceleración en X. No, porque esa aceleración en X es la aceleración centrípeta en X, que tiene que ver con el movimiento rotacional, no con el movimiento traslacional. Acá no hay traslación ni sobre X ni sobre Y. Por lo tanto, no estoy hablando de aceleraciones traslacionales en X y en Y. Estoy hablando de aceleraciones rotacionales, no traslacionales, rotacionales. Por eso acá se tiene que poner la aceleración centrípeta en X, que es una aceleración rotacional, y acá hay que poner una aceleración centrípeta en Y, que es una aceleración rotacional. Aceleraciones traslacionales no hay, es cierto, no se mueve ni sobre Y ni sobre X. Pero a la hora de poner la aceleración, acá tengo que poner la aceleración de rotación, tanto en X como en Y. Esto es muy importante, por eso recalco esto. Había hecho un video de este problema, pero este es mejor, con más detalle. Bueno, las ecuaciones de Newton son estas. Ya vamos finalizando más o menos el problema. Porque una vez que ya llegué acá, después dilucidar estas preguntas es muy sencillo. ¿Qué tenemos acá? Esta ecuación y esta ecuación. Esta es la fuerza centrípeta en X, que es fuerza centrípeta por coseno de beta.
beta es 15 grados, la fuerza centrípeta es masa por velocidad angular cuadrada por radio, fuerza centrípeta en I, que no es otra cosa, la fuerza centrípeta por seno de beta, beta es 15, otra vez la fuerza centrípeta es masa por velocidad angular cuadrada por radio. Ustedes reemplazan directamente todas las cosas en la ecuación, lógicamente. ¿Qué me pide el problema? Veamos de nuevo el punto A. ¿A qué velocidad puede tomar el automovilista sobre la curva sin que se requiera el rozamiento? O sea, despreciando el rozamiento. ¿Qué pasa si desprecio el rozamiento? No hay rozamiento del peralto sobre la rueda. Y bueno, lo que tengo que hacer es esto. Esta fuerza la tacho. Anulo el valor de esa fuerza. Anulándose el valor de esa fuerza, o sea, proponiendo que la fuerza de rozamiento estática vale 0, me pregunta qué velocidad angular, más bien qué velocidad tangencial debería tener el automóvil para que no haya derrape, o sea, no se caiga o no se deslice con sus ruedas el coche hacia abajo. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, si anulo esta fuerza de acá, por eso la taché, ¿cómo me queda la ecuación en X? Bueno, me queda así. Peso X igual a la fuerza centrípeta en X. La fuerza centrípeta en X es la fuerza centrípeta por el coseno de beta. Coseno de beta, ¿quién es? Beta es 15 grados. Bueno, pongamos 15 grados. Peso X, ¿quién es? Peso por coseno de 75. O sea que va a ser masa. Bueno, lógicamente no hace falta ponerlo acá. Va a ser peso por 75. Acuérdense que el peso es masa por gravedad. Entonces pongo masa por gravedad por coseno de 75. Ustedes van reemplazando, lógico. Después las cuentas las hacen al final, después con MKS, todas las mismas unidades, eso no importa ahora. La fuerza centrípeta, ¿quién es? Masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Por coseno de 15 grados. Bueno, esto es coseno de 75, coseno de 15, eso lo calculan con la calculadora, tiene que estar en grados sexagesimales, la calculadora Casio en DEC. No quiero hacer la propaganda de Casio, pero bueno, es la que se usa comúnmente, o el programa que ustedes quieran, o con el celular. ¿Qué hago? De acá lo que tengo que sacar es la velocidad tangencial, pero en principio de esta ecuación lo que tengo que despejar es la velocidad angular. Entonces lo que hago es tachar las masas, al simplificar, al despejar las masas se simplifican. Entonces, este R por coseno de 15 grados, acuérdense que el radio vale 60 metros, bueno, este R por coseno de 15 está multiplicando, lo paso dividiendo. Un poco de este lado, si lo puedo hacer. Y de este lado me queda W al cuadrado. Pero el cuadrado lo paso como raíz. Me queda la raíz cuadrada de esto. Y ese es el valor de la velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad tangencial que debería tener el vehículo alrededor del círculo no es otra cosa que V igual a W por R. Cuando yo saco esto, es la velocidad que me está pidiendo el punto A. La velocidad mínima necesaria que debería tener justamente el automóvil para que al girar no derrape la rueda, o sea, no derrape o no se venga para abajo deslizando el coche sobre el peralta. La mínima velocidad. O sea que esto en realidad, lo que estoy calculando, voy a poner min, es la mínima velocidad angular que debería tener. Y esta es la mínima velocidad tangencial que debería tener el vehículo alrededor del círculo que describe para que las ruedas no derrapen o el automóvil no se venga para abajo sobre el pedal. Y este es el valor que me pedí. Y ya está. Listo. Ahí terminó el problema. Respecto al punto B, voy a aclarar qué hay que hacer, pero ya lo pueden hacer. Ya son suficientemente grandes para hacerlo. Dice, ¿qué fuerza de rozamiento se necesita si el coche viaja a una velocidad de 3 metros por segundo
mayor que la hallada en el punto A. Vuelvo a repetir. ¿Qué fuerza de rozamiento se necesita? Si el coche viaja a una velocidad de 3 metros por segundo mayor que la hallada en el punto A. La que hallamos en el punto A es esta. Esa es la velocidad que hallamos en el punto A. A esa velocidad hay que sumarle 3 metros por segundo. Eso es lo que dice. Se lo voy a sacar al costado. A esa velocidad hay que sumarle 3 metros por segundo. Me corro deslizando para que se vea mejor. A esa velocidad hay que sumarle 3 metros por segundo. Entonces, la velocidad final, que la voy a llamar B, es esa velocidad mínima que sacaron más 3 metros por segundo. ¿Está bien? Bueno. Esa velocidad es la W nueva, la velocidad angular nueva, W, que ya no va a ser la mínima. A esa velocidad que sacan acá, y la ponen acá, lógicamente, donde dice B, lo dividen por el radio y les da la velocidad angular nueva. Esa es la velocidad angular que ustedes van a sacar en el punto B del problema. Una vez que sacan esa velocidad angular nueva que se ve ahí, volvamos un poco a esta parte del pizarrón. Ahora, la fuerza de rozamiento estático no vale 0, porque me piden el valor de esta fuerza. ¿Qué valor debería tener esa fuerza para que la velocidad angular sea esta, la que calculé? Entonces, esta velocidad angular, lo que tengo que hacer es, obviamente, reubicarla tanto acá como acá. Se supone que FCX y FSI son estos valores que están acá. La fuerza centrípeta por coseno de beta, que es 15. La fuerza centrípeta de Ni es fuerza centrípeta por seno de beta, que es 15. La fuerza centrípeta es masa por velocidad angular al cuadrado por radio. Hacen todo el cálculo ese. Por eso digo que estos W que ustedes sacan están involucradas acá en estos dos valores. Lo que tienen que hacer de esta ecuación, de la primera, es despejar la fuerza de rozamiento estático. Y ya está. Y ya está. O sea que de esta última ecuación, se despeja la fuerza de rozamiento estático con este dato de esta nueva velocidad angular. Tienen que reemplazar todas las cosas, lógicamente, trabajando con las unidades correspondientes, claro. Y eso va a ser la fuerza de rozamiento estática, que debería ser justamente el peralte sobre los neumáticos para que justamente el coche no derrape, no se venga abajo sobre el peralte. O no se venga hacia abajo sobre el peralte. O sea, la fuerza de rozamiento estático necesaria, que apunta para arriba, para que el vehículo no derrape, no caiga sobre el plano inclinado que forma el peralte. Y eso es justamente la fuerza de rozamiento estático que hay que despejar acá con este nuevo dato para el punto D. Y ahí terminó. Y ahí terminó y se acabó. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, ya saben a dónde consultar. Ahí está mi dirección de mail. Voy a hacer otros videos, voy a colgar otras clases, otras materias de física, matemática, química. Si tienen duda de esto, pueden escribirme. Si tienen duda de lo que sea, pueden escribirme también. Si tienen clase, me pueden escribir. Acá está. Así que bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya quedado claro. Y moraleja final, acuérdense que cuando tengo un movimiento circular, suma de fuerzas en X, masa por aceleración centrípeta en X. Suma de fuerzas en Y, masa por aceleración centrípeta en Y. O sea, en general la masa por la suma de fuerzas aplicada radialmente en un movimiento circular, la suma de fuerzas aplicadas radialmente en un movimiento circular tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta, que es, la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y acuérdense que los sistemas de coordenadas que se toman para poder evaluar estas ecuaciones de Newton, rotacionalmente
es teniendo en cuenta que el sistema de coordenadas IX tiene que ser fijo, inercial, en reposo. Y este sistema de coordenadas IX está fijo en el espacio. Está fijo en ese instante de movimiento. No es que este sistema IX rota solidariamente con el cuerpo. No, porque si rota solidariamente con el cuerpo no se cumplen las ecuaciones de Newton, que son estas. Eso, a tenerlo en cuenta, a tenerlo muy en cuenta, que es muy importante. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima y bueno, nos veríamos en otro capítulo y en el mismo Vaticanal, como en la serie de Batman. Chau, chau.